Antes que nada, esta historia no es mía, derechos reservados a sus respectivos creadores, y más que decir que empiece la teoría atrapado en un laberinto. Izuku X Momo capítulo 4. Rato y ratón. Por lo tanto, comienza. Shota oyó el timbre de llamada en la distancia. El prohéroe clandestino sabía que hoy iba a desafiar a sus estudiantes de formas en las que nunca antes habían sido probados. Para estudiantes como Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu, el maestro de salón estaba obligando a esos dos a enfrentarse a los demonios que los perseguían y, con suerte, enfrentarse a ellos. Quería entender algo sobre el mundo real. No hay margen para el error en una profesión en la que la vida de las personas está en juego. El héroe profesional dejó escapar un suave suspiro antes de ponerse las gafas especialmente diseñadas para sus ojos. Shota dejó escapar un pequeño siseo de dolor cuando hicieron contacto con su rostro. Mierda, parece que mis ojos no están completamente curados desde entonces. Después del incidente en la USG, Shota todavía estaba lidiando con las secuelas de sus heridas del monstruo increíblemente fuerte que trabajaba para los villanos. Su peculiaridad ya sufría de la desafortunada debilidad de desactivarse cada vez que parpadeaba, pero ahora se ha vuelto aún peor para él, ya que usar su habilidad tendía a poner más tensión en sus ojos. Apenas ha tenido la oportunidad de usar sus poderes de manera significativa después del incidente. Los estudiantes no solo iban a ser evaluados de una manera que nunca antes habían experimentado, sino que los maestros tuvieron la oportunidad de ayudar a facilitar su crecimiento arrojándoles el proverbial fregadero de la cocina. En una capacidad algo limitada, a pesar de que Shota afirmó que solo los iba a obstaculizar. Aunque, individuos como Tirten y Olmig mencionaron buenos puntos sobre cómo algunos de ellos podrían derrotar fácilmente a los estudiantes asignados a ellos. Sería un castigo cruel e inusual para estudiantes como Bakugo, Todoroki y otros ir contra individuos tan poderosos como Olmig sin ningún tipo de impedimento. Estas dolorosas verdades obligaron a Shota a estar de acuerdo de mala gana con sus compañeros de trabajo, que fue la razón principal por la que él y los demás acordaron llevar los pesos pesados en las muñecas y los tobillos. Shota podría sentir un cierto peso a los brazos cada vez que trató de levantarlos. Jesús, la energía del cargador podría no haber asked la chica maldita para volver. Espera la hora de hacer estas cosas si iba a tener tantos problemas para levantar los brazos. El hombre no estaba exactamente interesado en descubrir cuánto limitaban sus movimientos. Por supuesto, Shota tuvo que entrenar más duro que la mayoría porque su peculiaridad solo funcionaba con los tipos emisores y los tipos de transformación, lo que significa que aún necesitaba ser lo suficientemente fuerte para derrotar a sus oponentes incluso si su peculiaridad fuera neutralizada. El prohéroe subterráneo caminó hacia el borde del techo, ya pensando en las posibles elecciones que sus estudiantes iban a tomar en su situación. A medida que se acercaba al borde, Shota sabía que Izuku y Momo no se odiaban, pero tampoco les gustaba el otro de ninguna manera significativa. Probablemente querrían tomar el camino menos doloroso e incómodo para aprobar el examen, y eso significaría una cosa, así que me están obligando a jugar este estúpido juego, murmuró Shota, mirando hacia el callejón debajo de él. Sacudió ligeramente la cabeza con molestia, y se preguntan por qué odio a la gente irracional. El hombre no dijo nada más y simplemente dio un paso desde el techo, preparándose para lo que iba a ser un día largo. De vuelta con Izuku y Momo. Izuku tuvo un pensamiento sobre la atmósfera incómoda que se cernía sobre él y Yaoyorozu. ¿Podemos, ya sabes, hablar sobre cualquier cosa o algo? Por favor. Aceptó completamente la realidad que rodeaba su incapacidad para conversar con otras personas como sus compañeros de clase, pero el joven héroe en entrenamiento pensó que la situación con su compañero era absurda, incluso para sus estándares. En los últimos minutos, las únicas palabras que han intercambiado desde que comenzó el examen fue discutir un plan para aprobar el examen práctico. Su plan era bastante sencillo: encontrar su camino hacia la salida y limitar el contacto con el señor Aizawa. La mayoría de la gente podría haber pensado que sería una conversación de ida y vuelta, pero Izuku soñaba con que algo así sucediera. No, su conversación consistió en algunas palabras habladas y en su mayoría asentir con la cabeza. Izuku sabía que la falta de comunicación volvería y los mordería en el trasero, especialmente si se encontraban con el señor Aizawa antes de llegar a la salida. La situación empeoró aún más después de que Yaoyorozu sugirió que usaran los callejones para viajar a través de la ciudad falsa, diciendo que podría minimizar las posibilidades de encontrarse con su maestro de aula. Dudo que el señor
Aizawa vaya a, ya sabes, olvidarse de los, callejones. Izuku quería expresar su preocupación por su decisión, pero el noveno heredero no tenía una mejor idea como a lo que podían hacer. Después de estar de acuerdo con su sugerencia, los dos héroes en entrenamiento caminaban por un callejón en total silencio. Ambos estaban atentos a cualquier cosa fuera de lo común, sabiendo con qué facilidad su maestro podía aparecer de la nada y atacar. Le recordó a un viejo cómic que leyó de los días antes de que las peculiaridades fueran una cosa en su sociedad. Izuku contuvo un bufido. Cuando lo piensas, suena mucho a Batman. El noveno heredero hubiera preferido usar su nueva velocidad y agilidad asociadas con Full Cowling para explorar por delante. Desafortunadamente, el único inconveniente de su nueva forma era el relámpago verde característico cada vez que lo activaba. Podría ser suficiente dejar que el señor Aizawa los encontrara, especialmente porque Izuku había recordado haber leído algunas cosas sobre la carrera de su maestro de salón como prohéroe. Hizo que Izuku se diera cuenta de que su única ventaja contra el señor Aizawa era estar constantemente en movimiento. Básicamente, era inútil para Yaoyorozu a menos que pudieran neutralizar la vista de su maestro. Además de que su cerebro estaba haciendo todo lo posible para evitar volverse loco, Izuku también se había quedado unos pasos detrás de Yaoyorozu a propósito. El chico de cabello verde no quería avergonzarse frente a la chica más bonita de su clase, y probablemente todo el grado. Mira, Izuku sabía que la mayoría de los chicos de su grado, posiblemente incluso de segundo y tercer año, estarían celosos de que él fuera compañero de una chica como Momo Yaoyorozu para la final. Cuando se trataba de su compañera de cabello negro azabache, inmediatamente le vinieron a la mente algunos rasgos de ella. Cosas como bello, inteligente, amable y muchas otras palabras similares harían que cualquiera estuviera dispuesto a probar suerte con alguien como ella. Sacudió la cabeza, pero eso no significa que ella esté por encima de nosotros. Incluso Yaoyorozu tiene problemas como el resto de nosotros. Si bien Izuku quería pasar la final como cualquier otra persona, no podía evitar que su mente pensara en diferentes formas de ayudar a Yaoyorozu. Hablar con ella era, honestamente, la forma más sencilla, pero Izuku tenía que recordar su ansiedad paralizante cuando se trataba de hablar con otras personas. Uraraka e Ida eran sus amigos, personas en las que podía confiar después de darse cuenta de que no lo traicionarían ni se burlarían de él como los que estaban en la escuela secundaria. Ahora, tenía que ser él quien se acercara a Yaoyorozu. Al igual que sus amigos habían hecho por él, Izuku se sintió obligado a extender una mano a la chica maravilla de su clase. ¿Y Yaoyorozu? Izuku la llamó suavemente. Su compañero de cabello azabache lo miró. Sí. Izuku se dio cuenta de que no había pensado en lo que le iba a decir. El noveno heredero trató de decir algo, pero ninguna palabra parecía salir de su boca. Fue suficiente para despertar cierta preocupación en la chica que estaba a unos metros de él. Ella inclinó la cabeza. Midoriya, ¿estás segura de que estás bien? Has estado actuando de manera extraña desde que comenzó la prueba. Ese sí, solo quería decir eso, si alguna vez necesitas, ya sabes, hablar con alguien, yo, estoy aquí. Izuku hizo todo lo posible por abstenerse de hacerlo. Tartamudeó y, como de costumbre, fallando. Honestamente, no podía creer las palabras que salían de su boca. ¿Qué? Izuku escuchó la confusión detrás de su tono, haciéndole darse cuenta de que olvidó algo muy importante sobre la situación que estaba sucediendo. Yaoyorozu no sabía que él sospechaba de los problemas que la atormentaban. No importa, ¿y Yaoyorozu? Izuku se sonrojó de vergüenza, buscando desesperadamente una respuesta para salvar la incómoda atmósfera entre ellos. Me refiero a ideas para, usar contra el señor Aizawa. Cuando el noveno heredero escuchó su respuesta, comenzó a entrar en pánico aún más que antes. No quise decir nada con esas palabras. No necesitas tomar lo que dije en serio. Esperaba que su pobre intento de encontrar una excusa convenciera a su compañero, pero realmente lo dudaba. Mientras el joven rezaba en silencio a los antiguos portadores de One for All para salvar su lamentable trasero de lo que podría suceder en los próximos momentos, Izuku no se dio cuenta de que su pareja estaba pasando por su propia confusión personal. ¿Midoriya sospecha algo? Momo frunció el ceño, sintiendo el repentino aumento del pánico ante la idea de que una compañera se enterara de sus problemas. No hay manera de que él cogió bien, ¿verdad? Me refiero a que apenas nos hemos hablado, incluso después de ser socios.
Tal vez solo estoy siendo paranoico acerca de que alguien descubra, aunque, Momo no pudo evitar preguntarse de dónde sacó Midoriya la idea de que algo andaba mal con ella. La chica de cabello azabache recordó sus acciones anteriores desde el festival deportivo, curiosa por saber dónde podría haber dejado escapar algo por la rendija. ¿El festival deportivo? No, podría haber dicho algo en ese entonces, ella seguía pensando, pero nada parece venir a su mente. Y yo no recuerdo haber dicho nada extraño en la clase ni Kyoka o las otras chicas, así que, ¿de dónde sacó la idea de que algo estaba mal? Mientras Momo seguía volviendo sobre sus pasos de las últimas semanas, no se dio cuenta de que su compañero la había estado llamando en voz baja, y Yaoyorozu, ninguna respuesta. Vicepresidente, nombre diferente. Ninguna respuesta. Izuku se estaba poniendo nervioso por su repentino silencio, haciéndolo preguntarse si había dicho algo que molestara al vicepresidente de la clase. El noveno heredero temía que pudiera haber tenido algo que ver con sus palabras anteriores acerca de que ella podía hablar con él. Eso era lo único que Izuku podía sospechar como la razón detrás del silencio de radio entre ellos, y lo estaba poniendo bastante nervioso. Hay otra manera de llamar su atención, Izuku se sonrojó ante el pensamiento perdido que entró en su cerebro. Una parte de él casi quería estrangular su cerebro por siquiera sugerir tal cosa. ¿Llamar a Yaoyorozu por su primer nombre? ¿Por qué me ponen en esta situación? Personalmente, a Izuku no le gustaba llamar a nadie por su nombre. Pensó que era más educado referirse a los demás por su apellido y evitar pisar los dedos de los pies, a pesar de la cantidad de veces que sus compañeros le decían lo contrario. De hecho, la única persona a la que llamó por su primer nombre fue Shoto, y eso fue solo porque su nuevo amigo prefería que lo llamaran por su nombre de pila. Sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior, lo que probablemente se debía a varias razones. Lo más grande que sospechaba era porque era la chica más bonita del grado. Izuku ya tenía problemas a la hora de interactuar con otras personas, pero mujeres. El noveno heredero estaba desesperado. Ni siquiera Uraraka se libró de su angustiosa ansiedad. No voy a ir a ningún lado si no lo intento. Cuando Izuku estaba a punto de abrir la boca, el chico de cabello verde de repente sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Estaba a punto de mirar hacia arriba cuando escuchó una voz muy familiar y aterradora que venía de encima del callejón. Parece que todavía tengo estudiantes irracionales en mi clase. De vuelta con Shota. Shota había pasado los primeros minutos del examen buscando a los dos jóvenes héroes en entrenamiento, sospechando que podrían haber decidido usar los callejones para viajar. No sería la peor opción del mundo, pero para alguien que está acostumbrado a luchar contra criminales en la oscuridad de la noche y en espacios reducidos, habría sido mejor reprobar el examen que tomar una decisión tan mala. Entonces, cuando aterrizó en una azotea cercana, el héroe profesional subterráneo escuchó los sonidos de voces provenientes del callejón cercano. Y se preguntan por qué odio a la gente irracional. Fue lo primero que pensó al mirar hacia el callejón y ver a los dos estudiantes aparentemente luchando por comunicarse entre sí. Shota quería poner los ojos en blanco ante el comportamiento entre Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu. Se suponía que debían trabajar en equipo con la esperanza de capturarlo, un resultado muy dudoso, o escapar hacia la salida al otro lado de la ciudad falsa. De cualquier manera, sus dos mejores estudiantes deberían haber intentado superar sus deficiencias para aprobar el examen, pero el prohéroe clandestino puede haber cometido un error al poner a estos dos en el mismo equipo. Otros pueden haber pensado que sería un error poner a dos estudiantes altamente capacitados en el mismo equipo. Ahora, Shota puede haber estado de acuerdo con ellos y Midoriya y Yaoyorozu pudieran trabajar juntos. Ese no era el caso por lo que estaba viendo. Sacudió la cabeza, parece que tendré esa charla con la señora Yaoyorozu, después de todo, murmuró. El prohéroe clandestino luego habló, llamando su atención, parece que todavía tengo algunos estudiantes irracionales en mi clase. Como era de esperar, los dos estudiantes se congelaron de miedo después de escuchar la familiar voz ronca de su maestro de aula. Shota no les dio la oportunidad de reaccionar ya que inmediatamente saltó y, usando su bufanda de captura para frenarlo, aterrizó entre los dos estudiantes. Necesito sacar a Midoriya de la pelea. Shota no era un idiota en cuanto a por qué Toshinori le gustaba a Midoriya. Compartían poderes similares, especialmente cuando se trataba del potencial destructivo detrás de sus respectivos poderes. Lógicamente, tenía sentido que el héroe número uno ayudara con el crecimiento de Midoriya, pero había algo más en el obvio favoritismo que mostraba Toshinori.
Shota siempre quiso ver qué tenía de especial el estudiante de cabello verde con sus propios ojos, y esa oportunidad se le estaba presentando. Ahora, el prohéroe nunca le daría la espalda a un oponente como la señora Yaoyorozu, pero una mirada fue suficiente para dejarle ver la vacilación en su rostro. Todavía parece que no sabe qué decisión tomar en esta situación. Su otro oponente, al menos, Midori ya sabe cómo reaccionar en consecuencia. A Shota nunca le gustó elogiar a sus estudiantes, pensando que solo serviría para alimentar su ego. Aunque, dudaba que Izuku Midoriya fuera el tipo de persona que tenía un ego, especialmente considerando las situaciones en las que el chico se ha metido durante estos primeros meses. El prohéroe no pudo ocultar la sonrisa al ver el familiar relámpago verde que rodeaba el cuerpo del estudiante. Veamos qué puede hacer el favorito de All Might. A Shota nunca le gustó tomar nada personalmente, pero tal vez estaba dispuesto a hacer una excepción por hoy. Antes de que pudiera usar su peculiaridad en Izuku, el estudiante de cabello verde no le dio una oportunidad ya que rápidamente abandonó su visión. Idea inteligente, chico. Shota había visto a villanos intentar lo mismo contra él a lo largo de su carrera. Pensando que simplemente podrían permanecer fuera de su visión para evitar los efectos de su peculiaridad. Como todos los demás, eventualmente se cansan. Pero no eres el primero en hacerlo, ni serás el último. De vuelta con Izuku y Momo genial, tenía razón en que él se volvió más duro con nosotros por mi culpa. Izuku sabía que la clave para sobrevivir contra su maestro de aula era mantenerse en constante movimiento. Todo lo que iba a necesitar era una mirada de su maestro y su peculiaridad no estaría disponible para él hasta que el hombre parpadeara o apartara la mirada de él. Esos breves momentos iban a ser cruciales para él. Aunque, Izuku no mentirá sobre una cosa cuando se trata de su plan de mantenerse en movimiento. Podía sentir que sus músculos ya comenzaban a cansarse por permanecer en uso constante. Para otros, Izuku podría parecer un pinball electrificado rebotando, pero era diferente para él. Cada vez que plantaba sus pies en cualquier pared, el niño sabía que solo tenía unos segundos antes de que la gravedad impactara y lo hiciera caer al suelo. Significaba empujar constantemente la pared como si fueran un trampolín para mantenerse en movimiento. La situación no mejoró cuando vio la expresión de vacilación en el rostro de su compañero. Necesito la ayuda de Yaoyorozu o estaré exhausto mucho antes de que se acabe el tiempo. Además de la capacidad de su maestro para apagar su peculiaridad, Izuku tenía que preocuparse por su bufanda de captura. Esas malditas cosas fueron lanzadas hacia él mientras volaba por el aire, por lo que pareció una eternidad, pero en realidad, fueron solo unos segundos. Mientras evitaba por poco la mirada de su maestro, Izuku se volvió hacia Momo. Yaoyorozu. Tenemos que irnos. Gritó, necesitando llamar su atención. Aunque, su breve momento de no prestar atención a su oponente le costó caro ya que sintió como si alguien apagara sus poderes. Maldita sea. Izuku maldijo por su decisión, pero sabía que no sería capaz de vencer a su maestro sin la ayuda de Yaoyorozu. No pasó mucho tiempo hasta que cayó al suelo y aterrizó encima de un contenedor de basura cerrado, estrellándose contra la cubierta. El chico de cabello verde sintió un dolor agudo en la espalda. Eso definitivamente va a dejar una marca en la mañana, murmuró para sí mismo. El niño no tuvo la oportunidad de pensar en el dolor cuando sintió que algo lo envolvía. Izuku sabía que era la bufanda de captura de su maestro por la extraña mezcla de tela y metal presionando contra su cuerpo. Intentó activar su peculiaridad, pero no pudo hacerlo porque el señor Aizawa lo mantuvo dentro de su visión periférica. Como dije antes, todavía tengo estudiantes irracionales en mi clase. Izuku observó cómo la maestra caminaba hacia Yaoyorozu, probablemente con la intención de terminar su examen mucho antes de lo esperado. ¿Qué hago? El noveno heredero buscó desesperadamente cualquier solución. Lo mismo podría decirse de Momo, ya que acaba de presenciar a su compañero ser derribado por su maestro. En menos de un minuto, su maestra inmovilizó a un estudiante capaz de nivelar un edificio como si fuera un juego de niños. Creó un bastón y trató de reunir algo de coraje, con la esperanza de distraerlo el tiempo suficiente para que Midoriya se liberara. Señora Yaoyorozu, ¿por qué no terminamos este pequeño juego? Su pregunta hizo que ella se congelara en su lugar. ¿Qué? ¿Juego? ¿Qué juego? El señor Aizawa mantuvo la misma expresión de agotamiento en su rostro, fingiendo que puedes simplemente ser un héroe sin enfrentar los problemas que te acosan. Sus palabras hicieron que los ojos de Momo se agrandaran. No intente discutir conmigo, señora Yaoyorozu.
La chica de cabello azabache quería negar sus palabras, queriendo convencerlo de que estaba perfectamente bien. Y, sin embargo, estaba tratando de hacer retroceder la duda en su mente. El señor Aizawa siguió hablando, piensa en la situación. Tu compañero ha sido capturado por el enemigo. ¿Cuál es la mejor solución posible? Huye, ríndete, déjalos escapar. ¿Sabes lo que eso significa? El villano sale libre y tiene la posibilidad de arruinar la vida de otras personas. Para algunos, puede parecer cruel decir esas palabras a alguien como Yaoyorozu. El prohéroe estaba dispuesto a vivir con ella odiándolo por decir esas palabras, siempre y cuando ella entendiera el pensamiento irracional de no enfrentar estos problemas. Reprimirlos y actuar como si no existieran, no va a resolver nada. De hecho, podría empeorar las cosas a largo plazo. Momo miró entre su compañero y el señor Aizawa, necesitando una solución para ayudarlos a escapar. Fumar, quiero decir, es mejor que nada. El señor Aizawa confía en la visión. Así que debería quitarle la visión. Me vino a la mente otra idea, realmente estúpida, pero podría funcionar. Por favor, solo necesito un poco de suerte. Momo sintió el familiar hoyo en el fondo de su estómago. Ella miró a Midoriya, quien parecía estar igualmente luchando contra sus confines. Sabía que tenía que compensarlo, por ser tan inútil contra su oponente cuando más la necesitaba para ayudar. Momo solo puede esperar que Midoriya estuviera dispuesta a perdonarla por actuar de esa manera. Al otro lado del callejón, el señor Aizawa vio como la chica de repente arrojó su bastón como si fuera una especie de jabalina hacia él. Instintivamente, el héroe profesional usó su bufanda de captura para reducir la velocidad del objeto antes de que pudiera golpearlo. Bueno, parece que ella no es totalmente inútil en una pelea. El señor Aizawa fue cegado por el humo blanco que envolvió todo el callejón, impidiéndole ver nada. Hizo chasquear los dientes con molestia una vez que sintió a Midoriya escapar de su vista, que probablemente iba a regresar y morderlo en el trasero. Solo tenía un pensamiento. Niños de mierda, ciertamente saben cómo hacer que alguien funcione. 2 minutos después creo que, nosotros, nos escapamos, jadeó Izuku, sintiendo como si acabara de correr un maratón completo después de poner una distancia considerable entre ellos y su maestro de aula. 1.000.000 de pensamientos diferentes pasaban por su mente sobre el pobre esfuerzo que estaban desplegando. Sabía que se necesitaría más que fumar para detener a su maestro, pero Izuku sabía una cosa sobre la situación. Necesitan trabajar juntos. Mientras pensaba en las posibles formas de vencer a un clon de Batman, los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos por el sonido de sollozos cercanos. Lo único que pudo hacer fue hacer una mueca. Necesito decir algo, ahora. O nunca podré perdonarme por no decirle nada a Yaoyorozu, especialmente después de lo que le dijo el señor Aizawa. Mientras tanto, Momo se sentía abrumada por la vergüenza y la frustración por lo que acababa de pasar. Ella era completamente inútil en la pelea entre Midoriya y el señor Aizawa. Su compañero estaba haciendo todo lo posible para mantener ocupado a su oponente, con la esperanza de mantener vivas sus posibilidades de aprobar el examen final. Ver el esfuerzo que estaba haciendo su pareja hizo que la pelinegra se sintiera aún peor. Momo ya podía sentir las lágrimas acumulándose en sus ojos, sintiendo el peso de todo finalmente aplastando su determinación de pasar la prueba. ¿Por qué era tan estúpida? Cada decisión que ha tomado le ha estallado en la cara. ¿Por qué debería seguir? Hubo una parte de ella comenzando a cuestionar la razón por la que vino a Oaxai. Ni siquiera puedo aprender de mis fracasos, entonces, ¿por qué intentar ser un héroe? Esos pensamientos continuaron royendo lo poco que quedaba de la confianza de Momo. Honestamente, el usuario de la peculiaridad de la creación pensó que era solo cuestión de tiempo hasta que alcanzara el punto de ruptura. Hoy iba a ser la gota que colmó el vaso y empujarla al abismo conocido como fracaso. En este punto, Momo ya no dudaba de la posibilidad. ¿Cómo te sientes? Momo apenas levantó la cabeza. ¿Qué? Vio a Izuku apartar la mirada, prefiriendo mirar al suelo mientras hablaba una vez más. Me preguntaba cómo, te sientes después de lo que pasó. La usuaria de la peculiaridad de la creación no respondió, temiendo que la máscara finalmente pudiera romperse frente a su compañero. Simplemente ocultó su rostro una vez más, queriendo esconderse y aceptar el fracaso. Mientras Momo intentaba mantenerse unida, su pareja estaba pensando en otra cosa en este momento. Y decidió finalmente expresar esos pensamientos carcomiéndolo.
Yo, creo que entiendo por lo que estás pasando, Lao Yorzu, habló de repente, sabiendo que era ahora o nunca. Se tomó un momento para esperar y ver su reacción antes de continuar hablando. No pasó mucho tiempo hasta que la chica levantó suavemente la cabeza, revelando las lágrimas que corrían por su rostro y permitiéndole ver la conmoción en sus ojos. El noveno heredero respiró hondo antes de indagar profundamente para decir lo que necesitaba decir. Sé lo que es perder. Para sentir tan desesperadamente que tienes razón, pero fallar de todos modos. Durante los últimos años, lo he sabido, ese sentimiento ve amargo mejor que nadie, y es por eso que quiero ayudarte, Momo. Izuku hizo una pausa por un momento, asustada de decir su primer nombre tan casualmente. Vio la expresión de sorpresa en su rostro lleno de lágrimas, a decir verdad, tú y yo nunca hemos hablado realmente hasta hoy. Tú, puedes discutir que somos completos extraños, pero yo no puedo ver solo mirar en silencio a alguien tan increíble como tú, luchar tanto. ¿Increíble? Momo repitió la palabra en voz baja, sintiéndose un poco avergonzada de que alguien usara esa palabra para describirla. No soy increíble, Midoriya. Él negó ligeramente con la cabeza, lo que le valió una mirada confusa de ella. Eso es, ahí es donde te equivocas. Eres increíble, ¿por qué crees que fuiste elegido como estudiante recomendado? Su repentina pregunta tomó a Momo con la guardia baja. Ella permaneció en silencio, sin saber qué decirle. El noveno heredero sonrió suavemente, eres fácilmente la persona más inteligente de la clase, tal vez todo el grado. Ahí está tu asombrosa peculiaridad y yo siempre he pensado en lo útil que es para un héroe para tener uno como el tuyo. Sobre todo, tú, eres una persona muy amable, dispuesta a ayudar a otros como ha sido y Kaminari a prepararse para las F finales. A pesar de todo lo que sientes, nada, y realmente quiero decirle nada, puede cambiar esas cosas sobre ti. Momo notó cómo la sonrisa se desvanecía lentamente de su rostro, viéndola convertirse en una delgada línea en su rostro. A mí, lo que dijiste antes, sobre que el señor Aizawa necesitaba prestarme atención, ahí es donde te equivocas, él ese debería estar prestando atención a tú. Quiero decir, comparado contigo, yo soy un inútil, pero puedes nivelar un edificio, Midoriya, trató de argumentar en su contra. Izuku recordó su intento de antes de menospreciarse, ¿y? ¿Qué crees que sucede cuando el señor Aizawa usa su peculiaridad en mí? Oh. Su pregunta hizo que la chica de cabello negro se detuviera por un momento, aparentemente incapaz de responder a la pregunta. Sin embargo, Momo conocía la respuesta a la pregunta. Izuku no podía hacer nada sin usar su peculiaridad. Su superfuerza y velocidad podrían ser arrebatadas de él, pero aún así no significaba que fuera inútil. Momo, todavía se sentía extraño al decir su nombre, pero apartó esos pensamientos. Sé que perder puede ser más frustrante que cualquier cosa en el mundo pero no dejes que eso te consuma. A veces, tenemos que caer, luchó contra los dolorosos recuerdos que intentaban subir a la superficie. Para que aprendamos a levantarnos. Cuando escuchó esas palabras de Midoriya, una parte de ella quiso creer esas palabras del chico que le sonreía. Incluso si la chica de cabello negro podía escuchar la angustia en su voz al decir esas palabras. ¿Por qué? Izuku todavía le sonrió, no puedo quedarme quieto y ver a alguien sufrir, extendió su mano hacia ella. No está en mi naturaleza, la chica de cabello azabache se tomó un momento